¿Qué secretos justifican 85 kilómetros de estanterías ocultas bajo el corazón del poder religioso más antiguo del mundo? Imagina por un momento que caminas por un pasillo estrecho, iluminado tenuemente, donde el aire huele a pergamino antiguo y a siglos de silencio. A tu izquierda y a tu derecha, estanterías metálicas se extienden hacia la oscuridad, cargadas con legajos, carpetas amarillentas y documentos sellados con lacre rojo. Si comenzaras a caminar por estos pasillos sin detenerte, tardarías días enteros en recorrerlos todos. 85 kilómetros lineales. Es la distancia que separa Roma de Viterbo, una ciudad entera de secretos, comprimida en el subsuelo del Vaticano. Este lugar existe. Se llama Archivo Apostólico Vaticano, y durante siglos llevó un nombre aún más inquietante: Archivo Secreto Vaticano. El simple cambio de nombre en 2019 no ha disipado las sombras que lo rodean, porque la palabra secreta nunca describió realmente su función. Secretum, en latín, significa privado, reservado, separado del resto. Y esa separación es precisamente lo que alimenta las teorías, las especulaciones y la fascinación obsesiva de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué un archivo privado necesita 2 plantas subterráneas excavadas en los patios de los museos vaticanos? ¿Qué contienen esos 150.000 documentos catalogados que la Iglesia Católica considera tan valiosos, tan peligrosos o tan sagrados que merecen estar protegidos por capas de burocracia, seguridad y silencio absoluto? La respuesta oficial es clara y tranquilizadora. El archivo resguarda la memoria institucional de la Santa Sede. Actas papales, correspondencia diplomática, bulas, breves apostólicos, registros de juicios eclesiásticos, cartas de reyes y emperadores, tratados internacionales, testimonios de santos y herejes. Todo lo que ha pasado por las manos de los papas desde hace más de 1200 años está aquí, ordenado meticulosamente en más de 650 fondos archivísticos diferentes. Desde el siglo VIII hasta el siglo XX, la historia del catolicismo y, por extensión, la historia de Occidente, está encerrada en estas bóvedas climatizadas, donde la luz natural nunca penetra. Pero esa respuesta oficial, por más razonable que suene, no explica por qué el acceso estuvo completamente prohibido durante siglos, ni por qué incluso hoy los investigadores deben pasar por un proceso de acreditación riguroso para consultar apenas una fracción microscópica de lo que se guarda allí. Piensa en esto. Si tú quisieras investigar en el Archivo Apostólico Vaticano, necesitarías ser un académico reconocido, presentar credenciales universitarias impecables, explicar exactamente qué documentos específicos deseas consultar y por qué, esperar la aprobación de la Santa Sede y luego enfrentarte a una regla implacable. Solo puedes solicitar 3 documentos por día. 3, en un archivo que contiene millones de páginas. Es como si te dieran acceso a la biblioteca de Alejandría, pero te permitieran leer solo 3 libros cada 24 horas. ¿Es esto una medida de conservación legítima para proteger pergaminos frágiles de 1000 años de antigüedad? ¿O es una forma elegante de asegurarse de que ningún investigador pueda conectar demasiados puntos, desentrañar demasiadas verdades incómodas o descubrir patrones que la Iglesia preferiría mantener dispersos y ocultos? La verdadera pregunta
no es si el Archivo Apostólico Vaticano contiene secretos. Por supuesto que los contiene. La pregunta es, ¿qué tipo de secretos y por qué algunos de ellos todavía están fuera del alcance de la humanidad? Porque incluso después de las aperturas graduales que comenzaron en el siglo XIX con el Papa León XIII y continuaron hasta la apertura parcial de los archivos de Pío XII en 2020, hay documentos que permanecen sellados. Hay secciones enteras del archivo clasificadas como diplomáticamente sensibles, legalmente restringidas o simplemente inaccesibles, sin una justificación que convenza al prefecto del archivo. ¿Qué contienen esos documentos del siglo XXI que no podemos ver? ¿Qué cartas, qué acuerdos, qué confesiones están escritas en esos papeles que justifican su silencio absoluto? El Archivo Apostólico Vaticano no es solo un depósito de historia, es un arma de control narrativo. Quien controla el acceso a los documentos controla la interpretación de la historia, y la Iglesia Católica lo sabe perfectamente. Durante siglos, este archivo fue completamente inaccesible para cualquier persona fuera de la curia romana. Los documentos se acumulaban en el Castel Sant'Angelo, en palacios apostólicos, en conventos dispersos por Roma y Aviñón. Fue solo en el año 1610, cuando el Papa Paulo V ordenó centralizar todo en el Vaticano, creando oficialmente el Archivum Secretum Vaticanum. Desde entonces los documentos han sido trasladados, reorganizados, catalogados y en algunos casos perdidos o destruidos. Napoleón Bonaparte se llevó gran parte del archivo a París en 1810. Cuando los documentos fueron devueltos entre 1815 y 1817, faltaban legajos enteros. Se perdieron en el caos del transporte, o alguien decidió que ciertos documentos no debían regresar jamás. La arquitectura misma del archivo es un testimonio de su naturaleza dual, preservación y ocultamiento. Las estanterías modernas están ubicadas en un búnker subterráneo de 2 plantas excavado bajo el patio de la piña de los museos vaticanos. Sistemas de climatización mantienen la temperatura y humedad constantes para evitar que el papel se desintegre. No hay ventanas, no hay luz solar. Los documentos más antiguos y frágiles se manejan con guantes blancos y se transportan en carritos especiales para evitar cualquier daño. Todo esto tiene sentido desde el punto de vista de la conservación patrimonial. Pero también tiene sentido desde el punto de vista del control absoluto. Un archivo subterráneo, climatizado, vigilado y de acceso restringido es el lugar perfecto para guardar no solo historia, sino también verdades que podrían desestabilizar la narrativa oficial de 2000 años de cristianismo. ¿Qué pasaría si entre esos 85 kilómetros de estanterías existieran documentos que contradijeran dogmas fundamentales de la fe católica? ¿Qué pasaría si hubiera cartas que demostraran que ciertos santos nunca existieron, que ciertos milagros fueron fabricados, que ciertas decisiones papales se tomaron por razones políticas y no divinas? ¿Qué pasaría si en algún legajo polvoriento del siglo XII existiera evidencia de que la Iglesia suprimió textos cristianos primitivos porque desafiaban la estructura de poder que se estaba construyendo en Roma? No estamos hablando de teorías descabelladas, estamos hablando de preguntas que cualquier historiador serio se haría al enfrentarse a un archivo de esta magnitud que ha estado cerrado al escrutinio público durante la mayor parte de su existencia. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. No necesitas creer en conspiraciones extrañas para entender por qué el Archivo Apostólico Vaticano
genera tanta fascinación y tanta sospecha? Basta con entender cómo funciona el poder institucional. Toda institución poderosa que ha existido durante siglos tiene esqueletos en su armario. Tiene decisiones vergonzosas, alianzas cuestionables, silencios cómplices y verdades enterradas. La Iglesia Católica no es una excepción, y el Archivo Apostólico Vaticano es el armario donde esos esqueletos descansan, ordenados alfabéticamente, catalogados con precisión y protegidos por las reglas más estrictas de acceso que existen en cualquier archivo del mundo. Así que cuando te digan que el Archivo Apostólico Vaticano es simplemente un centro de investigación histórica, pregúntate esto: ¿por qué un simple archivo necesita un búnker subterráneo? ¿Por qué un simple depósito de documentos genera más teorías conspirativas que cualquier otro lugar en la Tierra? ¿Y por qué, después de más de 400 años de existencia oficial, todavía hay secciones enteras que permanecen selladas, inaccesibles y absolutamente fuera del alcance de la humanidad? La respuesta es simple y escalofriante: porque algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados. Y la única institución que decide cuáles son esos secretos es la misma que los guarda. Hay documentos que no necesitan teorías conspirativas para ser inquietantes. Su simple existencia, verificada y catalogada en los archivos del Vaticano, es suficiente para recordarnos que el poder de la Iglesia Católica no se construyó solo con oraciones y milagros. Se construyó con papel, tinta y decisiones que fracturaron imperios, destruyeron vidas y redibujaron el mapa religioso de Occidente. Estos documentos no son mitos ni leyendas urbanas. Son historia pura, tangible y comprobada. Y el hecho de que existan físicamente en esas bóvedas subterráneas debería hacerte preguntar qué otros documentos igualmente explosivos permanecen ocultos en las secciones a las que ningún historiador tiene acceso todavía. Comencemos con el documento que rompió la unidad del cristianismo en dos. El 3 de enero de 1521, el Papa León X firmó la bula Decet Romanum Pontificem, el decreto que excomulgó formalmente a Martín Lutero y a todos sus seguidores. Este no fue un simple desacuerdo teológico, fue una sentencia de muerte espiritual que declaró hereje a un monje agustino alemán, cuyo único crimen había sido señalar que la Iglesia vendía el perdón divino a cambio de dinero. La bula existe. Está guardada en el Archivo Apostólico Vaticano, escrita en latín sobre pergamino, sellada con el sello papal. Puedes leerla si tienes las credenciales adecuadas y la paciencia para esperar los permisos necesarios. Pero lo que no puedes leer, lo que permanece clasificado o disperso en legajos aún no catalogados, son las conversaciones previas, las negociaciones secretas, las cartas donde los cardenales debatieron si era más conveniente negociar con Lutero o aplastarlo públicamente. ¿Sabes qué hizo Lutero cuando recibió la primera amenaza de excomunión en junio de 1520? Quemó la bula papal frente a sus estudiantes en Wittenberg. Quemó el documento que representaba la autoridad absoluta del Papa sobre su alma inmortal. Fue un acto de desafío tan radical que selló su destino y el de millones de europeos que lo seguirían en la ruptura con Roma. La excomunión definitiva llegó meses después, y con ella comenzó la Reforma protestante, las guerras de religión que matarían a cientos de miles de personas, la fragmentación del cristianismo en decenas de denominaciones y la pérdida definitiva del monopolio espiritual que Roma había ejercido durante más de 1000 años. Todo comenzó
con un documento firmado durante una cacería papal. Un pedazo de pergamino que cambió la historia de Occidente. Y ese documento está ahí, guardado, catalogado y accesible para quien sepa buscarlo. Pero la pregunta real es, ¿qué documentos relacionados con Lutero todavía permanecen sellados? ¿Qué cartas intercambió el Vaticano con príncipes alemanes, ofreciendo acuerdos políticos a cambio de entregar a Lutero? ¿Qué confesiones de cardenales admitiendo que las indulgencias eran un fraude lucrativo nunca vieron la luz? Ahora viajemos un siglo adelante, a otro documento que destruyó a un hombre por decir la verdad. En 1633, Galileo Galilei fue juzgado por la Inquisición romana por herejía. Su crimen fue afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, una verdad astronómica que contradecía la interpretación literal de las Escrituras que la Iglesia defendía como dogma absoluto. El acta del juicio, las cartas intercambiadas entre Galileo y los inquisidores, los testimonios de los cardenales que lo condenaron, todo está archivado en el Vaticano. Galileo, un anciano de 70 años, fue obligado a arrodillarse y renegar de sus descubrimientos científicos bajo amenaza de tortura. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, prohibido de publicar, prohibido de enseñar. La Iglesia no levantó formalmente su condena hasta 1992, 359 años después de su muerte. 359 años para admitir que tenían razón los telescopios y no los salmos. Pero aquí está lo fascinante. Esos documentos del juicio a Galileo son accesibles hoy. Los historiadores han estudiado las actas, han analizado las cartas, han reconstruido el proceso completo, y lo que revelan es escalofriante. La Iglesia sabía que Galileo tenía razón. Varios cardenales entendían la evidencia astronómica. Pero la decisión de condenarlo no fue científica, fue política. Admitir que la Tierra no era el centro del universo habría debilitado la autoridad de la Iglesia para interpretar la realidad. Así que sacrificaron la verdad en el altar del control institucional. Y si esos documentos que ahora conocemos revelan esa verdad tan incómoda, imagina que otros juicios similares, que otras condenas de científicos, filósofos y pensadores permanecen en las secciones no catalogadas del archivo. ¿Cuántos Galileos más fueron silenciados y borrados de la historia sin dejar rastro público? Pero no todo en el Archivo Apostólico Vaticano es drama teológico y político. También hay documentos sorprendentemente mundanos que humanizan a las figuras históricas que hemos convertido en mitos. Están las cartas de Miguel Ángel Buonarroti al Papa Julio II, quejándose del pago por pintar el techo de la Capilla Sixtina. El genio del Renacimiento, el hombre que pintó la creación de Adán y el juicio final, escribía cartas furiosas exigiendo que le pagaran a tiempo. Se quejaba de las condiciones laborales, del andamio incómodo, del cuello dolorido por pasar años mirando hacia arriba. Estas cartas existen. Puedes consultarlas si tienes acceso al archivo. Y lo que revelan es que incluso la obra de arte más sublime de la cristiandad fue el resultado de negociaciones económicas, disputas contractuales y la terquedad de un artista que amenazaba con abandonar el proyecto si no le pagaran lo acordado. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza divina del arte sacro? ¿Qué otras cartas similares de artistas, arquitectos y escultores que construyeron la grandeza visual del catolicismo permanecen guardadas, revelando que la belleza se pagaba con monedas contantes y sonantes? Y luego
está el documento que fracturó Inglaterra del catolicismo para siempre. La petición de anulación matrimonial que el rey Enrique VIII envió al Papa Clemente VII en 1527. Enrique quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. La Iglesia no permitía el divorcio, pero sí las anulaciones si se demostraba que el matrimonio había sido inválido desde el inicio. Enrique argumentó que su matrimonio con Catalina, viuda de su hermano mayor, violaba la ley bíblica. El Papa se negó, no por razones teológicas puras, sino porque Catalina era tía del emperador Carlos V, el gobernante más poderoso de Europa, y el Vaticano no podía permitirse enemistarse con él. Enrique respondió declarándose cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, rompiendo con Roma, confiscando los monasterios católicos y creando el anglicanismo. Todo por una petición de divorcio que el Vaticano rechazó por razones políticas. Esa petición existe en los archivos. La carta de Enrique, escrita en latín, rogando al Papa que anulara su matrimonio. Las respuestas diplomáticas del Vaticano, intentando ganar tiempo. Las negociaciones secretas donde se ofrecían acuerdos alternativos. Todo documentado, todo archivado, todo accesible para historiadores acreditados. Pero una vez más la pregunta es, ¿qué otras negociaciones similares con otros reyes y emperadores permanecen ocultas? ¿Cuántas decisiones papales que alteraron el curso de naciones enteras se tomaron no por inspiración divina, sino por cálculos políticos fríos y pragmáticos? ¿Y cuántos de esos documentos permanecen deliberadamente inaccesibles porque revelarían que la Iglesia actuó como un poder temporal igual que cualquier reino secular? Estos documentos, la excomunión de Lutero, el juicio a Galileo, las cartas de Miguel Ángel y la petición de Enrique VIII, son sólo los ejemplos más famosos. Son la punta del iceberg visible de 85 kilómetros de estanterías. Si estos documentos que conocemos ya son tan reveladores, tan cargados de implicaciones sobre la naturaleza del poder eclesiástico, ¿qué nos espera en las secciones que todavía permanecen selladas? ¿Qué otras excomuniones? ¿Qué otros juicios? ¿Qué otras negociaciones secretas? ¿Y qué otras decisiones que cambiaron el mundo están guardadas en esas bóvedas climatizadas, esperando el momento en que alguien decida que la humanidad finalmente merece conocer la verdad completa? ¿Qué pasaría si te dijeran que la historia de Jesús que conoces es sólo una versión editada, aprobada y canonizada por un grupo de obispos reunidos en el siglo IV? ¿Qué pasaría si te dijeran que existieron decenas de evangelios alternativos, escritos por comunidades cristianas primitivas, que narraban versiones completamente diferentes de la vida de Cristo, de su mensaje y de su naturaleza divina? Esos evangelios existen. Se llaman apócrifos, que en griego significa ocultos o secretos. Y aunque la narrativa popular insiste en que el Vaticano los guarda bajo llave en sus bóvedas para ocultar verdades explosivas sobre Jesús y María Magdalena, la realidad es mucho más compleja y fascinante, porque algunos de esos textos sí están en el Archivo Apostólico Vaticano, pero otros están dispersos en museos, bibliotecas y colecciones privadas alrededor del mundo. La pregunta no es si existen, sino por qué fueron excluidos del canon oficial, y qué nos dice esa exclusión sobre el verdadero origen del cristianismo. Comencemos con los hechos históricos verificables. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia oficial. Existían docenas de textos
que circulaban entre las comunidades cristianas dispersas por el Imperio Romano. Evangelios, cartas apostólicas, Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles. Algunas comunidades leían el Evangelio de Pedro, otras el Evangelio de Tomás, otras el Evangelio de María Magdalena. No había una autoridad central que decidiera qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Esa decisión llegó mucho después, cuando la Iglesia ya había consolidado su estructura jerárquica y necesitaba unificar la doctrina para mantener el control teológico sobre millones de creyentes. El Concilio de Nicea en el año 325, el Concilio de Hipona en el año 393 y finalmente el Concilio de Trento en el año 1546 establecieron el canon definitivo. Evangelios quedaron dentro, decenas quedaron fuera. ¿Por qué esos y no otros? La respuesta oficial es que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por testigos directos o cercanos a los apóstoles originales y que su contenido reflejaba la verdadera enseñanza de Cristo. Los evangelios apócrifos, según la Iglesia, fueron escritos décadas o siglos después por sectas heréticas que distorsionaban el mensaje original. Pero aquí está el problema con esa narrativa. Los evangelios canónicos también fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Marcos, el más antiguo, se escribió alrededor del año 70. Juan, el más tardío, probablemente en el año 90 o 100. Ninguno de los autores conoció personalmente a Jesús. Y, sin embargo, estos textos fueron declarados inspirados por Dios, mientras que otros textos de la misma época, o incluso anteriores, fueron condenados como herejía. ¿Qué criterio teológico justifica esa distinción? ¿O fue simplemente una decisión política para consolidar una versión única y controlable del cristianismo? Ahora hablemos de los evangelios apócrifos más famosos y por qué generan tanta controversia. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No narra milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. Solo enseñanzas. Y algunas de esas enseñanzas son profundamente gnósticas, sugiriendo que la salvación no viene de la fe en Cristo como Salvador, sino del conocimiento interior de uno mismo. El dicho número 70 dice: «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Esto contradice frontalmente la doctrina católica de la salvación por la gracia y la fe. ¿Es este evangelio una falsificación gnóstica posterior? ¿O es una de las tradiciones cristianas primitivas que la Iglesia institucional suprimió porque amenazaba su monopolio sobre la salvación? El Evangelio de María Magdalena, descubierto en fragmentos a finales del siglo XIX, presenta a María como la discípula predilecta de Jesús, la única que comprendió plenamente sus enseñanzas esotéricas. En este texto, Pedro y Andrés cuestionan la autoridad de María para enseñar, y ella responde defendiendo la legitimidad de su conocimiento directo. Este evangelio sugiere que hubo una lucha de poder en las primeras comunidades cristianas entre los líderes masculinos que fundarían la estructura jerárquica de la Iglesia y las mujeres que tenían roles de liderazgo espiritual. ¿Por qué este evangelio fue excluido? ¿Porque era teológicamente falso? ¿O porque legitimaba el liderazgo femenino en un momento en que la Iglesia estaba construyendo una estructura patriarcal absoluta? La segunda opción es incómodamente plausible. Y luego está el Evangelio de Judas,
descubierto en Egipto en los años 70 y finalmente traducido y publicado en 2006. En este texto, Judas no es el traidor egoísta y malvado que conocemos de los evangelios canónicos. Es el único discípulo que comprende verdaderamente la misión de Jesús. Cristo le pide que lo entregue a las autoridades romanas, porque la crucifixión es necesaria para liberar el espíritu divino atrapado en el cuerpo humano. Judas obedece por amor y lealtad, no por traición. Esta narrativa invierte completamente la historia tradicional y plantea una pregunta filosófica escalofriante. ¿Y si el mayor villano del cristianismo fue en realidad el héroe más incomprendido? La Iglesia rechaza este evangelio como producto de la secta gnóstica de los cainitas, pero su simple existencia demuestra que hubo comunidades cristianas primitivas que veneraban a Judas en lugar de condenarlo. Ahora abordemos la narrativa popular que rodea estos textos. Los bestsellers, las películas y las teorías conspirativas insisten en que el Vaticano oculta evangelios apócrifos en sus bóvedas secretas porque revelan verdades explosivas, que Jesús estaba casado con María Magdalena, que tuvo hijos, que no murió en la cruz, que sus enseñanzas originales eran completamente diferentes de lo que la Iglesia predica hoy. ¿Hay algo de verdad en esto? La respuesta honesta es parcialmente. El Vaticano sí tiene copias de algunos evangelios apócrifos en su archivo, pero no los oculta. Los académicos pueden consultarlos con los permisos adecuados. La mayoría de los textos apócrifos conocidos están disponibles en traducciones públicas, en bibliotecas universitarias y en Internet. No hay un complot masivo para suprimirlos. Sin embargo, lo que sí existe es un esfuerzo histórico y continuo por parte de la Iglesia para deslegitimar estos textos, para declararlos heréticos, para asegurarse de que los fieles católicos los vean como falsificaciones peligrosas, en lugar de tradiciones cristianas alternativas legítimas. Pero aquí está la verdad más profunda que estos evangelios apócrifos revelan, con o sin conspiración vaticana. El cristianismo primitivo era un movimiento increíblemente diverso. No había una sola versión del mensaje de Jesús. Había cristianismos múltiples, competitivos, contradictorios. Estaban los judeocristianos, que creían que Jesús era un profeta judío y que sus seguidores debían seguir la ley mosaica. Estaban los gnósticos, que creían que Jesús era un revelador de conocimiento esotérico. Estaban los adopcionistas, que creían que Jesús era un hombre que fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo. Estaban los docetas, que creían que Jesús nunca tuvo un cuerpo físico real, que su crucifixión fue una ilusión. Y estaban los protoortodoxos, los ancestros de la Iglesia católica, que eventualmente ganaron la batalla teológica y política y declararon que todas las otras versiones eran herejías que debían ser erradicadas. Los evangelios apócrifos son los vestigios arqueológicos de esos cristianismos perdedores. Son las voces silenciadas de comunidades que creían genuinamente que seguían las enseñanzas de Cristo, pero cuya versión de la fe fue declarada ilegítima por los obispos que controlaban el poder institucional. ¿Oculta el Vaticano estos textos? No en el sentido de mantenerlos físicamente inaccesibles, pero sí en el sentido de negarles legitimidad, de insistir en que sólo los evangelios canónicos son verdaderos, de enseñar a generaciones de católicos que los textos apócrifos son falsificaciones gnósticas sin valor espiritual. Ese tipo de ocultamiento no requiere bóvedas secretas, requiere solo autoridad dogmática
y el poder de decidir qué narrativas merecen ser consideradas sagradas y cuáles deben ser olvidadas. ¿Qué pasaría si el Vaticano supiera exactamente cuándo y cómo terminará el mundo? ¿Qué pasaría si entre esos 85 kilómetros de estanterías existiera un documento sellado que contuviera la fecha exacta del Apocalipsis, revelada por la Virgen María, escrita por Nostradamus o profetizada por santos visionarios a lo largo de los siglos? Esta narrativa, esta fantasía aterradora y fascinante a la vez, ha dominado la imaginación popular durante décadas. Bestsellers, documentales, películas de Hollywood y millones de páginas web insisten en que el Vaticano oculta profecías del fin del mundo, porque revelarlas provocaría pánico masivo, colapso económico y desintegración del orden social. Pero la pregunta más interesante no es si estas profecías existen. La pregunta es por qué necesitamos creer que existen. Comencemos con la profecía más famosa y documentada que el Vaticano efectivamente mantiene bajo estricto control: los 3 secretos de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron haber visto apariciones de la Virgen María durante 6 meses consecutivos. Según los testimonios de Lucía dos Santos, la mayor de los 3 niños, la Virgen les reveló 3 secretos que debían ser transmitidos al Papa. El primer secreto fue una visión del infierno. El segundo fue una advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Ambos fueron revelados públicamente en 1941. Pero el tercer secreto permaneció sellado en los archivos vaticanos durante décadas, generando una industria masiva de especulación, teorías conspirativas y ansiedad apocalíptica. ¿Qué contenía ese documento que justificaba mantenerlo secreto durante más de 40 años? El Vaticano, finalmente, reveló el tercer secreto de Fátima en el año 2000. Según la versión oficial, el secreto era una visión profética del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Una visión de un obispo vestido de blanco, siendo asesinado por soldados. Nada sobre el fin del mundo, nada sobre guerras nucleares, nada sobre la apostasía masiva de la Iglesia. Solo una profecía ya cumplida sobre un evento histórico conocido. ¿Te suena conveniente? A millones de católicos y conspiracionistas les sonó demasiado conveniente. Surgieron teorías de que el Vaticano había publicado una versión editada del secreto, que la verdadera profecía era mucho más oscura y perturbadora, que hablaba de la pérdida de la fe en el siglo XXI, de la infiltración satánica en la jerarquía eclesiástica, o incluso del fin literal de la Iglesia Católica como institución. ¿Es esto pura fantasía paranoica? Probablemente. Pero el simple hecho de que el Vaticano mantuviera ese documento sellado durante décadas alimenta naturalmente la sospecha. Absolutamente. Ahora hablemos de Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI, cuyas cuartetas crípticas han sido interpretadas y reinterpretadas para predecir prácticamente cada evento histórico importante desde su muerte. La narrativa popular insiste en que Nostradamus escribió cartas específicas al Papa, cartas que fueron archivadas en el Vaticano y que contienen profecías detalladas sobre el fin del mundo, la llegada del Anticristo y catástrofes globales que aún no han ocurrido. ¿Existen esas cartas? La respuesta honesta es que no hay evidencia verificable de su existencia. Nostradamus sí dedicó algunas de sus profecías a figuras religiosas de su época, pero no hay registro histórico de correspondencia directa con el Papa
que haya sido archivada en el Vaticano. Sin embargo, esta falta de evidencia no ha impedido que millones de personas crean fervientemente que esas cartas existen, que están selladas en alguna bóveda subterránea y que revelan verdades sobre nuestro futuro que el Vaticano considera demasiado peligrosas para compartir. ¿Por qué esta narrativa tiene tanto poder? Porque satisface una necesidad psicológica profunda, la necesidad de creer que alguien en algún lugar conoce el destino final de la humanidad. Vivimos en un mundo caótico, impredecible, donde desastres naturales, pandemias, guerras y colapsos económicos pueden ocurrir sin advertencia. Esa incertidumbre es aterradora. Pero si el Vaticano tiene profecías selladas, si alguien con autoridad espiritual conoce el futuro, entonces el caos tiene un orden oculto, el sufrimiento tiene un propósito. Y nosotros, los creyentes, los conspiracionistas, los buscadores de verdad, podemos sentirnos parte de un conocimiento secreto que nos separa de las masas ignorantes. Es una forma de controlar la ansiedad existencial, transformándola en narrativa épica, donde nosotros somos los protagonistas que descubrirán la verdad antes del fin. Pero hay algo más oscuro en juego aquí. Las profecías del fin del mundo no son solo fantasías inofensivas. Son herramientas de control social increíblemente efectivas. A lo largo de la historia, líderes religiosos y políticos han utilizado el miedo al apocalipsis para manipular poblaciones enteras. Si crees que el mundo terminará pronto, estás más dispuesto a obedecer a autoridades que prometen salvación. Estás más dispuesto a renunciar a libertades individuales a cambio de protección divina. Estás más dispuesto a condenar a otros grupos como agentes del mal apocalíptico. Y si esas profecías están selladas en un archivo secreto, si solo ciertos elegidos tienen acceso al conocimiento del fin, entonces el poder de interpretación recae exclusivamente en la institución que controla ese archivo. El Vaticano nunca necesitó publicar profecías apocalípticas específicas. Solo necesitaba mantener la idea de que esas profecías existen. Ahora consideremos las profecías que sí han sido reveladas parcialmente y que generan controversia continua. La profecía de San Malaquías sobre los papas es un ejemplo fascinante. Este documento, supuestamente escrito en el siglo XII por el arzobispo irlandés Malaquías de Armagh, contiene una lista de 112 frases crípticas que describen a cada papa desde Celestino II hasta el final de la Iglesia católica. Según la profecía, el papa número 112 sería el último, y su pontificado coincidiría con el juicio final. Dependiendo de cómo se cuenten los papas, algunos interpretan que el Papa Francisco es el último de la lista. ¿Es esta profecía auténtica? La mayoría de los historiadores serios creen que fue falsificada en el siglo XVI, pero su existencia documentada, estudiada y debatida genera exactamente el tipo de especulación apocalíptica que alimenta las teorías conspirativas sobre documentos ocultos aún más explosivos. Y luego están las profecías contemporáneas, que nunca llegan al archivo vaticano oficial, pero que circulan con fuerza en comunidades católicas tradicionalistas. Supuestas apariciones marianas no reconocidas por el Vaticano, que advierten sobre castigos divinos inminentes, sobre la gran apostasía, sobre 3 días de oscuridad, donde demonios caminarán la tierra. Estas profecías no oficiales generan cultos, movimientos, comunidades enteras que viven en anticipación constante del fin. Y cuando el Vaticano se niega a reconocerlas oficialmente,
cuando declara que ciertas apariciones no tienen base sobrenatural verificable, los creyentes interpretan ese rechazo como evidencia de encubrimiento. Si el Vaticano niega la profecía, debe ser porque la profecía es verdadera y demasiado aterradora para admitir. Pero aquí está la verdad más dura que necesitas enfrentar. El Vaticano no necesita ocultar profecías del fin del mundo, porque el fin del mundo es la narrativa central del cristianismo desde su origen. Jesús mismo habló del fin de los tiempos, de señales apocalípticas, de la segunda venida. Los primeros cristianos esperaban el Apocalipsis en su propia generación. Pablo escribió cartas asumiendo que Cristo regresaría antes de que sus lectores murieran. Durante 2000 años, cada generación de cristianos ha creído que estaban viviendo en los últimos días. Guerras, plagas, hambrunas, terremotos. Cada crisis ha sido interpretada como señal del fin inminente, y cada generación ha estado equivocada. El Apocalipsis no ha llegado. Pero la expectativa del Apocalipsis sigue siendo la herramienta más poderosa para mantener a los creyentes en estado de vigilancia espiritual perpetua. Entonces, ¿oculta el Vaticano profecías sobre el fin del mundo? Probablemente no en el sentido literal y dramático que las teorías conspirativas sugieren. No hay un documento con la fecha exacta del juicio final, escondido en una bóveda sellada. Pero sí oculta algo mucho más importante: la historia completa de cómo la Iglesia ha utilizado el miedo al Apocalipsis para mantener control sobre sus fieles durante siglos. Oculta las negociaciones políticas detrás de qué profecías se reconocen oficialmente y cuáles se rechazan. Oculta las cartas donde papas y cardenales debatieron cómo manejar las expectativas apocalípticas de las masas sin provocar pánico, pero sin perder autoridad espiritual. Ese tipo de documentos sí existen en los archivos y revelarían algo mucho más perturbador que cualquier profecía de Nostradamus: que el Apocalipsis siempre ha sido una herramienta de poder, no una revelación divina. El de marzo de 2019, el Papa Francisco hizo un anuncio que envió ondas de choque a través de la comunidad histórica mundial. Los archivos pontificios correspondientes al papado de Pío XII, que cubren los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, serían finalmente abiertos a investigadores acreditados a partir de marzo de 2020. 81 años de historia que habían permanecido sellados. 81 años de documentos que contenían potencialmente las respuestas a una de las preguntas más controvertidas del siglo XX. ¿Fue el Papa Pío XII cómplice silencioso del Holocausto? ¿O fue un salvador secreto que trabajó entre bambalinas para rescatar a judíos perseguidos por los nazis? Esta apertura no fue un acto de generosidad espontánea. Fue el resultado de décadas de presión internacional, de demandas de historiadores judíos y católicos, de acusaciones que manchaban la reputación de la Iglesia y de la necesidad urgente de enfrentar uno de los capítulos más oscuros de su historia moderna. Para entender la magnitud de esta apertura, necesitas comprender el contexto. Durante casi un siglo, el pontificado de Pío XII ha sido el campo de batalla de una guerra histórica brutal. Sus defensores lo describen como un diplomático prudente que salvó miles de vidas judías a través de negociaciones secretas, refugios en monasterios y comunicaciones encubiertas con la resistencia antinazi. Sus detractores lo acusan de haber guardado un silencio criminal, mientras 6 millones de judíos eran asesinados sistemáticamente, de haber priorizado la supervivencia institucional de la Iglesia
sobre la condena moral del mal absoluto, de haber calculado fríamente que denunciar públicamente a Hitler provocaría represalias contra católicos alemanes y perder influencia política en Europa. Ambos bandos citaban documentos parciales, memorias fragmentadas y testimonios contradictorios. Pero los documentos completos, las comunicaciones internas del Vaticano durante los años 1939 a 1958, permanecían inaccesibles. La apertura de 2020 no fue la primera vez que el Vaticano desclasificaba sus archivos. El precedente crucial se estableció en 1881, cuando el Papa León XIII tomó la decisión revolucionaria de abrir el Archivo Secreto Vaticano a investigadores externos por primera vez en la historia. Antes de esa fecha, solo funcionarios de la Curia romana tenían acceso a los documentos. León XIII estableció la regla de los 75 años. Cualquier documento con más de 75 años de antigüedad podría ser consultado por académicos acreditados. Fue una apuesta audaz basada en la convicción de que la verdad histórica fortalecería a la Iglesia en lugar de debilitarla. Y funcionó. La apertura de los archivos generó un renacimiento masivo de estudios históricos sobre el papado medieval y renacentista, produciendo investigaciones académicas rigurosas que, aunque revelaron escándalos y corrupciones, también humanizaron a la institución y la sacaron del reino de la mitología para traerla al terreno de la historia verificable. Desde entonces, cada papa ha continuado el proceso de apertura gradual, extendiendo el límite cronológico décadas hacia adelante. Juan Pablo II abrió los archivos hasta el año 1922, en 1985, permitiendo estudiar el período de la Primera Guerra Mundial. Luego, en 2002, extendió el acceso hasta 1939, cubriendo el crucial período de entreguerras cuando el Vaticano negociaba concordatos con regímenes fascistas en Italia y Alemania. Cada apertura generaba oleadas de investigación, tesis doctorales, libros académicos y ocasionalmente escándalos mediáticos, cuando se descubrían documentos que contradecían narrativas oficiales. Pero ninguna apertura generó tanta expectativa ni tanta ansiedad como la decisión de Francisco de desclasificar los archivos de Pío XII. Porque este no era un período histórico remoto y abstracto, era memoria viva. Había sobrevivientes del Holocausto esperando respuestas. Había familias buscando evidencia de qué hizo o no hizo el Vaticano cuando sus abuelos eran transportados a campos de exterminio. ¿Qué encontraron los historiadores cuando finalmente entraron a esas bóvedas en marzo de 2020? La respuesta es compleja y matizada, precisamente el tipo de verdad histórica que frustra a quienes buscan narrativas simples de héroes y villanos. Los documentos revelan un Pío XII profundamente consciente del Holocausto, desde etapas muy tempranas, informado detalladamente por obispos locales, diplomáticos vaticanos y redes de inteligencia sobre las deportaciones masivas y el asesinato sistemático de judíos. También revelan que tomó decisiones conscientes de no denunciar públicamente a Hitler por nombre, calculando que la condena explícita provocaría represalias contra católicos en territorios ocupados y cerraría completamente los canales diplomáticos que la Iglesia estaba usando para intentar negociaciones humanitarias. Los documentos muestran esfuerzos reales de rescate, instrucciones a monasterios para ocultar judíos,
comunicaciones con líderes aliados solicitando intervención y gestiones diplomáticas para detener deportaciones en países católicos como Hungría. Pero también revelan algo más oscuro y más humano: la priorización constante de los intereses institucionales de la Iglesia sobre la imperativa moral de denunciar el mal absoluto. Hay cartas donde Pío XII expresa preocupación de que una condena fuerte del nazismo pudiera empujar a Alemania hacia el comunismo soviético, que él consideraba una amenaza existencial aún mayor para el catolicismo. Hay documentos que muestran negociaciones con diplomáticos nazis, donde el Vaticano ofrecía silencio público a cambio de protección para instituciones católicas. Hay evidencia de que sabía sobre los campos de exterminio mucho antes de que admitiera públicamente tener ese conocimiento. No es el retrato de un monstruo indiferente al sufrimiento, es el retrato de un diplomático calculador que creyó que podía salvar más vidas trabajando silenciosamente entre bambalinas que gritando condenas morales desde el púlpito de San Pedro. ¿Cumplió esta apertura con las expectativas? Depende de qué esperabas encontrar. Si esperabas un documento único y explosivo que probara definitivamente que Pío XII era un santo o un criminal, te decepcionaste. La historia real nunca funciona así. Lo que los archivos revelaron fue el proceso cotidiano de toma de decisiones de un hombre atrapado entre dilemas morales imposibles, tomando decisiones que salvaron algunas vidas mientras condenaban otras al silencio y al olvido. Para los defensores de Pío XII, los documentos prueban que hizo todo lo humanamente posible dentro de las limitaciones diplomáticas de su posición. Para sus detractores, los documentos prueban que priorizó la supervivencia de la Iglesia sobre la obligación moral de ser la voz profética contra el mal. Ambas lecturas son válidas porque ambas están respaldadas por evidencia documental real. Pero la apertura de 2020 reveló algo mucho más importante que la absolución o condenación de un papa individual. Reveló que el Archivo Apostólico Vaticano no es un depósito neutral de documentos históricos. Es un instrumento de control narrativo que la Iglesia utiliza estratégicamente. El momento de cada apertura, la decisión de qué períodos desclasificar y cuáles mantener sellados, todo esto es política pura. Francisco abrió los archivos de Pío XII en un momento en que la Iglesia enfrentaba crisis masivas de credibilidad por escándalos de abuso sexual, corrupción financiera y declive de fieles en Occidente. Necesitaba demostrar transparencia, enfrentar el pasado oscuro, mostrar que la institución puede cambiar y evolucionar. Fue un movimiento calculado de relaciones públicas tanto como un acto de justicia histórica. Y aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote ahora. Si se necesitaron 81 años para abrir los archivos de Pío XII, ¿cuánto tiempo tomará abrir los archivos de los papas subsiguientes? Los documentos de Juan Pablo II, que cubren eventos como el colapso del comunismo, los escándalos financieros del Banco Vaticano en los años 80 y el manejo inicial de la crisis de abuso sexual, están sellados hasta al menos 2035. Los documentos de Benedicto XVI y Francisco estarán inaccesibles durante décadas más. ¿Qué decisiones están tomando hoy que futuras generaciones juzgarán con la misma severidad con que nosotros juzgamos a Pío XII? ¿Qué secretos contemporáneos están siendo archivados meticulosamente en esas bóvedas climatizadas, esperando 80 años antes de que la humanidad finalmente merezca conocer la verdad completa? La apertura de 2020 no cerró el misterio del Archivo Apostólico Vaticano. Simplemente
nos recordó que algunos secretos se revelan solo cuando todos los protagonistas están muertos y ya no pueden defenderse. Después de todo lo que hemos explorado juntos, después de conocer los documentos que cambiaron la historia y las aperturas graduales que han revelado siglos de secretos vaticanos, llegamos a la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué documentos permanecen sellados en este preciso momento? ¿Qué archivos del siglo XX y XXI están guardados en esas bóvedas climatizadas, protegidos por reglas de clasificación, que garantizan que ni tú ni yo, ni ningún historiador vivo, podrá consultarlos durante décadas? Y la pregunta más filosófica y perturbadora: ¿tiene el Vaticano el derecho moral de decidir qué partes de nuestra historia colectiva merecemos conocer y cuáles deben permanecer ocultas hasta que todos los protagonistas estén muertos y enterrados? Comencemos con los hechos concretos. A pesar de la apertura histórica de los archivos de Pío XII en 2020, la regla fundamental del Archivo Apostólico Vaticano permanece intacta. Los documentos se desclasifican solo después de 75 años desde el final de cada pontificado. Esto significa que los archivos completos de Juan Pablo II, quien murió en 2005, no estarán disponibles hasta aproximadamente 2035. Los documentos de Benedicto XVI, quien renunció en 2013, permanecerán sellados hasta alrededor de 2043. Y los archivos del actual Papa Francisco no se abrirán hasta bien entrado el próximo siglo. Piensa en las implicaciones de esta regla. Eventos cruciales de nuestra historia reciente, decisiones que afectaron a millones de personas, crisis que definieron el papel de la Iglesia en el mundo moderno, todo está documentado, archivado y deliberadamente inaccesible. ¿Qué contienen esos archivos sellados del final del siglo XX y principios del XXI? Podemos especular basándonos en los eventos históricos conocidos. Los archivos de Juan Pablo II deben contener la correspondencia completa sobre el colapso del comunismo en Europa del Este, las negociaciones secretas entre el Vaticano y el sindicato Solidaridad en Polonia, las comunicaciones con líderes soviéticos y las estrategias diplomáticas que algunos historiadores consideran cruciales para terminar la Guerra Fría. También deben contener documentos sobre el escándalo del Banco Vaticano en los años 80, cuando el Instituto para las Obras de Religión estuvo vinculado a operaciones financieras cuestionables, lavado de dinero y el misterioso asesinato del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres en 1982. Y lo más importante, deben contener los primeros informes sobre casos de abuso sexual por parte de clérigos, las cartas de víctimas solicitando justicia y las decisiones internas sobre cómo manejar esas acusaciones que eventualmente explotarían en la crisis más devastadora de credibilidad que la Iglesia Católica ha enfrentado en siglos. Los archivos de Benedicto XVI guardan secretos aún más contemporáneos y polémicos. Documentos sobre la filtración masiva de cables vaticanos conocida como Batileaks en 2012, que reveló luchas internas de poder, corrupción financiera y conspiraciones dentro de la curia romana. Correspondencia relacionada con su renuncia histórica, la primera de un papa en casi 600 años, y las verdaderas razones detrás de esa decisión sin precedentes que él atribuyó a falta de fortaleza física, pero que muchos sospechan estuvo motivada por presiones internas o revelaciones explosivas sobre escándalos que prefería no enfrentar. También deben estar archivadas las comunicaciones completas
sobre cómo el Vaticano manejó la crisis global de abuso sexual durante su pontificado, incluyendo las decisiones de proteger a obispos acusados, las negociaciones con gobiernos civiles y las estrategias legales para minimizar responsabilidades institucionales. Pero más allá de los archivos papales específicos, existen secciones enteras del Archivo Apostólico Vaticano que permanecen clasificadas por razones que el Vaticano describe como sensibilidad diplomática, seguridad nacional o protección de privacidad de personas vivas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que hay documentos sobre negociaciones actuales entre el Vaticano y gobiernos de todo el mundo que no se revelarán jamás mientras esos acuerdos estén vigentes. Hay correspondencia sobre casos legales pendientes relacionados con propiedades eclesiásticas, abusos históricos o disputas financieras que permanecerán sellados hasta que se resuelvan todos los litigios. Hay informes de nunciatura apostólica, los embajadores del Papa en cada país, que contienen evaluaciones confidenciales sobre líderes políticos, situaciones de seguridad y estrategias de influencia que el Vaticano considera demasiado sensibles para compartir. Estos documentos existen, están catalogados y deliberadamente se mantienen fuera del alcance de historiadores e investigadores. Ahora comparemos el Archivo Apostólico Vaticano con otras bibliotecas y archivos secretos históricos para poner en perspectiva su nivel de apertura y restricción. Los archivos nacionales de Estados Unidos desclasifican automáticamente la mayoría de documentos gubernamentales después de 25 años, con extensiones solo para casos de seguridad nacional extremadamente sensibles. Los archivos nacionales británicos operan bajo una regla similar de 30 años. Incluso documentos sobre operaciones de inteligencia, programas nucleares y negociaciones diplomáticas eventualmente se hacen públicos. Los archivos de la Stasi en Alemania Oriental se abrieron completamente después de la reunificación alemana, permitiendo que millones de ciudadanos descubrieran exactamente cómo el régimen comunista los había vigilado y reprimido. La KGB soviética desclasificó selectivamente archivos después del colapso de la Unión Soviética. En comparación, la regla de 75 años del Vaticano es excepcionalmente restrictiva, superada quizás solo por archivos militares de dictaduras y regímenes autoritarios que ni siquiera admiten públicamente qué documentos poseen. Pero hay una diferencia crucial entre el Vaticano y esos otros archivos secretos. Los gobiernos civiles eventualmente rinden cuentas ante sus ciudadanos a través de procesos democráticos, presión de medios de comunicación libres y sistemas judiciales independientes. El Vaticano no rinde cuentas ante nadie, excepto ante su propia jerarquía eclesiástica. Es una monarquía absoluta teocrática, donde el Papa tiene poder supremo sobre todos los aspectos institucionales, incluyendo qué documentos se revelan y cuándo. No hay tribunales civiles que puedan ordenar la desclasificación. No hay leyes de libertad de información que obliguen a la transparencia. No hay oposición política que pueda presionar por apertura. El Vaticano decide unilateralmente qué partes de la historia humana pueden conocerse y cuáles deben permanecer ocultas, basándose en criterios internos que nunca tienen que justificar públicamente. Entonces, llegamos a la pregunta moral fundamental que debe mantenerte despierto por las noches. ¿Tiene el Vaticano ese derecho? Estos documentos no tratan solo sobre asuntos internos de una iglesia. Tratan sobre guerras mundiales, holocaustos, dictaduras, revoluciones, movimientos sociales
y decisiones políticas que afectaron a toda la humanidad. Tratan sobre acusaciones de abuso que destruyeron vidas reales de personas reales que merecen justicia y verdad. Tratan sobre negociaciones diplomáticas que determinaron el destino de naciones enteras. ¿Puede una institución religiosa, por muy antigua y poderosa que sea, reclamar propiedad exclusiva sobre esa historia y decidir que generaciones enteras no merecen conocer la verdad completa hasta que hayan pasado décadas y ya no importe porque todos los involucrados están muertos? La respuesta del Vaticano es siempre la misma. Estos son documentos privados del Papa, propiedad institucional de la Santa Sede, y la Iglesia tiene derecho a proteger su memoria histórica, siguiendo sus propios criterios y cronogramas. Argumentan que la apertura prematura podría dañar relaciones diplomáticas sensibles, exponer a personas vivas a represalias o malinterpretaciones, y violar la confidencialidad necesaria para que la Iglesia funcione efectivamente como actor global. Estos argumentos no carecen de mérito, pero también son exactamente los mismos argumentos que utilizan todos los regímenes autoritarios para justificar el secretismo. La diferencia es que el Vaticano envuelve esos argumentos en lenguaje de espiritualidad, tradición sagrada y protección de la misión divina de la Iglesia. Y aquí está la verdad final, que resume todo lo que hemos explorado en este recorrido por los secretos vaticanos. El Archivo Apostólico Vaticano no es fundamentalmente diferente de cualquier otro instrumento de poder institucional a lo largo de la historia. Es una herramienta de control narrativo. Quien controla los documentos, controla la historia. Quien controla la historia, controla cómo las generaciones futuras interpretarán el pasado. Y quien controla la interpretación del pasado, tiene poder sobre el presente. El Vaticano lo sabe perfectamente. Por eso mantiene 85 kilómetros de estanterías bajo estricto control. Por eso decide qué se revela y cuándo. Por eso algunos documentos permanecerán sellados durante tu vida, durante la vida de tus hijos y probablemente durante la vida de tus nietos. La pregunta que te dejo no es si el Vaticano oculta conspiraciones extraterrestres o profecías del fin del mundo. La pregunta real es: ¿aceptas que una institución religiosa tenga el poder absoluto de decidir qué partes de nuestra historia colectiva merecemos conocer? ¿Te parece justo que documentos sobre eventos que afectaron a millones de personas permanezcan inaccesibles durante generaciones simplemente porque una institución de 2000 años decide que así debe ser? Y finalmente, ¿qué otras historias, qué otras verdades, qué otros secretos sobre nuestro pasado compartido están siendo guardados en este momento en bóvedas subterráneas alrededor del mundo, esperando el día en que alguien decida que finalmente merecemos saber? Si este recorrido por los secretos del Vaticano te ha hecho cuestionar las narrativas oficiales, si te ha despertado la curiosidad sobre qué otras verdades permanecen ocultas, entonces este video cumplió su propósito. Dale like si crees que la historia completa de la humanidad debería ser accesible para todos. Suscríbete si quieres más contenido que desafíe lo que creías saber sobre historia, religión y poder. Y déjame en los comentarios: ¿crees que el Vaticano tiene el derecho de mantener secretos históricos durante generaciones? La conversación apenas comienza.